Shalom y bendiciones. Gracias por estar en este espacio. Les hablaré sobre el sábado, el Shabbat. El Shabbat es de origen divino, pues nace de la voluntad de Dios. Fue el Eterno quien lo instituyó, lo estableció al crear el mundo. Él mismo cumplió el precepto de guardar el Shabbat. Lo hizo como una forma de darnos ejemplo. Leamos Génesis 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El Eterno no cesó porque se haya cansado. La Biblia dice en Isaías 40:28 que Él no se fatiga con cansancio. Él simplemente cesó su obra creativa voluntariamente. Él no cesó por necesidad, sino por propósito, dar el ejemplo. El Shabbat no es un invento humano de Moisés ni del pueblo judío, sino que es parte del diseño de Dios desde el principio del tiempo. Y fue dado al hombre como un regalo divino. Leamos Marcos 2:27. El día de reposo, Shabbat, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esto significa que el propósito del Shabbat es servir al hombre, no cargarlo ni esclavizarlo, para que encuentre en el Shabbat una expresión de libertad, descanso y deleite en Dios. El Shabbat no es una carga, sino una señal de pacto y una expresión de amor de parte de Dios hacia su creación. Leamos Éxodo 31, versículos 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Esto es un recordatorio constante de que Dios es el creador e Israel le pertenece. Yeshua no anula el Shabbat, lo restaura a su propósito original, sin cargas añadidas por tradiciones de los hombres. Yeshua mismo dice en Marcos 2, versículo 28, que Él es el Señor del sábado, del Shabbat. Desde el punto de vista bíblico, el Shabbat es un día apartado, santificado por Dios desde la creación, destinado al reposo, al descanso, a la adoración y la comunión con Él. Es uno de los conceptos más importantes en la Escritura. La primera vez que se hace mención del Shabbat es en Génesis 2, versículos 2 y 3, al final de la creación, cuando Dios cesó su obra. Vayishbot es la palabra hebrea que aparece cuando se dice en Génesis 2, versículo 2, que Dios cesó de su obra creadora. Es la forma verbal traducida como y descansó. Deriva del verbo hebreo Shabbat, que significa cesar, detenerse o reposar. En este contexto se refiere a la finalización de la obra de creación y al reposo de Dios en el séptimo día. La palabra clave aquí es Shabbat y su forma verbal conjugada Vayishbot. Con referencia a esto, se puede decir que en hebreo Shabbat es igual a cesar, descansar o reposar. La Biblia dice en Génesis 2, versículo 3, que el Eterno bendijo y santificó el Shabbat, es decir, lo separó como día especial. La palabra hebrea para santificó es Kadash y también significa apartar y consagrar. El Shabbat no fue dado exclusivamente a Israel en el Sinaí, como muchos equivocadamente piensan, sino a toda la humanidad desde el principio. Este día es establecido antes de la ley como parte de la creación. No es un mandamiento exclusivamente para los judíos, sino una institución universal. El Shabbat forma parte de los 10 mandamientos dados por el Eterno. Y esto lo pueden leer en Éxodo 20,
versículo 8 al 11. El Shabbat es el cuarto mandamiento que nos invita a recordar y santificar el día de reposo. Leamos Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La razón es seguir el ejemplo de Dios en la creación, para que sirva como una señal de pacto entre Dios e Israel, de generación en generación, es decir, a perpetuidad. Hoy sabemos que como pueblo de Dios somos parte de Israel y por lo tanto debemos guardar el Shabbat. Acerca de esto pueden leer en Efesios capítulo 2, versículos 13, 18 y 19. Y también pueden leer Éxodo 31, versículos del 13 al 17. La función del Shabbat es ofrecer descanso físico y espiritual. También reconocer a Dios como creador y libertador. El Eterno nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte, para que le obedeciéramos a Él, guardando sus mandamientos, entre los cuales está el Shabbat. Isaías 56, del 6 al 7, muestra que los gentiles, los de las naciones, que se conviertan a Dios y abracen su pacto y guarden el Shabbat, serán aceptados por el Eterno, serán bienvenidos a su casa y a su familia. Yeshua mismo guardó el Shabbat. Leamos Lucas 4, versículo 16. Yeshua en el día de reposo, es decir, Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El texto emplea la palabra costumbre para indicar que lo hacía siempre. Esto muestra que Yeshua se congregaba en Shabbat y enseñaba las escrituras en ese día. El Shabbat es un tiempo santo para convocación y adoración. Esto se puede leer en Levítico 23, versículo 3. El Shabbat en este tiempo nos libera del trabajo físico, pero apunta al futuro, a una liberación más profunda en el Mesías, la liberación del pecado, la condena y la muerte. El Shabbat está relacionado con el pacto, vinculado a la fidelidad de la novia, representada por el pueblo de Dios, Israel, todos los que somos fieles a su palabra. Recordemos que todo el pueblo, cuando fueron entregados los mandamientos en el Sinaí, respondió a una sola voz: todo lo que Dios ha dicho, haremos. Eso fue lo que respondió el pueblo. Todo lo que Dios ha dicho, haremos. Con estas palabras estaban comprometiéndose a ser fieles, aceptando voluntariamente el pacto matrimonial con el Eterno. En este sentido, el pacto está vinculado a la fidelidad de la novia, es decir, Israel, todos los fieles, como ya hemos dicho. En eso estamos incluidos nosotros. Como novia o esposa fiel, el Eterno nos demanda guardar el Shabbat. El profeta Isaías, en el capítulo 58, versículos 13 y 14, leamos: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, entonces te deleitarás en el Eterno. Estos versículos enseñan que honrar el sábado significa dejar los intereses personales y dedicar ese día a Dios. Cuando esto se hace con corazón sincero, Dios promete gozo y bendición. El Eterno bendice y llena de alegría a quien lo pone en primer lugar y respeta su día de reposo. Jeremías capítulo 17, versículo 19 al 27, transmite una advertencia directa de no profanar el Shabbat, revelando la gravedad y las consecuencias para Jerusalén si lo hiciera. Esto es también una advertencia para nosotros. Desde el punto de vista bíblico, profanar el Shabbat significa romper el pacto y rechazar el gobierno divino. Estos pasajes en Jeremías
muestran la observancia del Shabbat como una señal de fidelidad de la novia, Israel, al pacto con el Eterno. La transgresión del Shabbat implica descuido espiritual, lo cual acarrea juicio a la persona. El Shabbat es símbolo de eternidad y esperanza, relacionado con el reino milenial, que apunta a un reposo futuro y al reinado del Mesías. Este es el mismo reposo del que hace mención el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4. Nosotros ahora hemos entrado de cierta manera en ese reposo por medio de la fe en Yeshua, pero no será hasta el retorno del Mesías en su segunda venida cuando lo viviremos plenamente. El Shabbat y el reino milenial se conectan porque ambos representan el reposo divino y la restauración del orden de Dios. Por esta razón, Hebreos 4:9 dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. La palabra para reposo aquí en Hebreos 4:9 es sabatismos. El Shabbat prefigura el reino milenial venidero, cuando el Mesías gobernará la tierra y la creación entrará en el reposo final y perfecto de Dios. Para los creyentes, hoy día el Shabbat es símbolo de nuestra identidad, una señal de que hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Esto lo podemos ver en Romanos 11. Guardar el Shabbat no es legalismo, sino una expresión de fidelidad al Mesías y a su enseñanza. Cada Shabbat es un ensayo semanal del reino, donde tenemos la oportunidad de gozarnos en su presencia y tener comunión con Dios y con los hermanos. El Shabbat es una oportunidad, ¿verdad?, que Dios nos da para descansar, al dejar de trabajar y para enfocarnos en Él. Y ensayamos de esta manera nuestra vida o la vida futura, la vida redimida bajo su gobierno. El Shabbat no es una carga, sino un deleite, una invitación divina a estar en su presencia. Es un tiempo para la familia, la comunidad, el estudio de la palabra, la adoración y el descanso. El Shabbat es una sombra de lo que está por venir, pero Yeshua es la realidad profética y de esto nos habla Colosenses 2:17. Ya para finalizar, surge una pregunta, ¿debemos nosotros guardar el Shabbat? La respuesta es sí, lo debemos hacer, pero no para que cuente como mérito para nuestra salvación, sino como señal de una vida apartada, como una expresión de amor, de obediencia y fidelidad y santidad, como un día de descanso sin trabajo para dedicarlo al estudio de las Escrituras y a la adoración, como un anticipo semanal del reino mesiánico. ¿De qué manera debemos guardarlo? Santificándolo, separándolo como un día especial, descansando, cesando de realizar todo tipo de trabajo, deleitándonos y disfrutando de ese día, haciendo lo que es bueno. Gracias una vez más por acompañarme. Que el Eterno te bendiga, te guarde y te fortalezca. Shalom y hasta el próximo mensaje.